Amén. Ustedes serán, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Ese versículo 15 otra vez. Gracias a Dios por su don indescriptible. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres el Dios de la iglesia. Tú eres el Dios nuestro. Oramos, Señor, para que en el nombre poderoso de Jesús tú toques nuestras vidas. Tú nos muevas, Señor, tú nos muevas a gratitud a ti por lo que tú has hecho, por lo que tú harás, por quien tú eres y quien tú continúas siendo para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mientras toma su asiento, mira el que está a su lado y dígale: Él es el Dios de la siembra. Cuando hablamos de las primicias, pues obviamente entendemos mucho, son los primeros frutos. Estoy seguro que ya diferentes predicadores comenzaron a hablar de esto, su pastor. Los primeros frutos que traemos al Señor. Esto viene desde Caín y Abel, ¿verdad? Y los frutos que ellos traían. Pero hay que entender que el principio de la primicia, de dar a Dios, viene desde la raíz de la gratitud. Nosotros no le damos a Dios por una obligación, le damos a Dios por gratitud. De hecho, en este capítulo 9 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo comienza el capítulo diciéndole: no les estoy escribiendo para que den de forma obligatoria, sino para que entiendan que esto es por gracias a Dios, acciones de gracia a Dios. Sabemos que en Estados Unidos está el famoso día de Thanksgiving, el famoso día de acción de gracias. Pero con el Señor la gratitud no mana del cumplimiento de una promesa. La gratitud no mana del milagro que Dios te ha otorgado, ni tampoco la gratitud mana de un proceso de restauración o de reconciliación. La gratitud debe de manar en tu corazón y en tu vida todos los días, porque hubo un momento que cambió el transcurso de tu vida. Ese fue el momento que te llevó a la culminación de la promesa de Dios. No solamente para ti, pero para toda la humanidad. Es el momento de salvación. El momento de salvación tiene que ser el génesis de nuestra acción de gracia. Muchas veces somos personas ingratas con Dios porque no ha cumplido una promesa. Muchas veces somos personas ingratas para con Dios porque todavía seguimos enfermos. Muchas veces somos ingratos con el Señor porque nuestros hijos todavía no han llegado a la iglesia. Muchas veces somos ingratos porque el trabajo no va bien. Muchas veces somos ingratos porque no vemos el crecimiento, no vemos la multiplicación. Pero por encima del crecimiento, por encima de la multiplicación, por encima de los milagros, por encima también de la bondad del Señor está la salvación de Dios para tu vida. Por encima de su bondad está su misericordia. Por encima de los milagros está la salvación. Por encima de tu pasado y de tu presente está tu futuro glorioso, donde te espera calles de oro y un mar de cristal. En el Señor siempre hay un futuro victorioso. Y eso debe de ser plenitud para nuestra acción de gracias. Debe de ser plenitud para nuestra acción de gracias. Porque estábamos sucumbidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Éramos pecadores. La Biblia nos habla que Dios nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y una nueva canción nos dio.
Así que en medio de nuestro año tras año, cuando celebramos las primicias, cuando es momento de dar a Dios a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, nosotros no lo podemos hacer porque estamos pensando qué viene después. No lo podemos hacer por una obligación porque si no el pastor me llama o si no predican de esto por el micrófono. No, tenemos que hacerlo por la gratitud de lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Estás vivo, estás respirando, has llegado hasta este lugar. No importa lo que atravesaste o lo que estás atravesando. Si estás vivo, todavía hay una esperanza de Dios para regalarte lo que esperas, para darte lo que tú deseas. Pero en medio de tu caminar con el Señor, en medio de tu jornada, hay que ser agradecido con Dios en todo tiempo. Y en la primicia son las ofrendas, los diezmos, lo que propicia la gratitud al Señor de lo que Dios nos ha dado. Véase que cuando yo era pastor, yo hablaba de la generosidad en 3 diferentes áreas. Hablaba de la generosidad de las finanzas, donde lo explicaba de una forma de 2 carriles, pero no paralelos. Un carril que se extiende desde allá para acá y otro que se extiende desde aquí para allá. Usted le es generoso a Dios y bendice a Dios, bendice a la iglesia. Y es mi trabajo como pastor el poder permitir que su experiencia de adoración sea la mejor. Y yo felicito a los pastores, porque desde que tomaron este edificio, esto se ve totalmente diferente. Mi primera vez aquí me estaban enseñando todo el trabajo que estaban haciendo. Felicito a los pastores porque también han pintado el edificio por fuera. Se ve espectacular, se ve hermoso. Porque usted le es fiel a Dios y el pastor en su responsabilidad le otorga a usted una experiencia de adoración para que usted pueda llegar aquí y disfrutar de las alabanzas, disfrutar de la predicación, pero estar en un lugar acogedor. Hablaba de la generosidad con los talentos. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen talentos y están sentados en las bancas? Están sentados en los asientos. Y usted ha llegado a la iglesia con su talento, pero no es generoso a Dios con sus talentos. Bueno, el Señor Cristo, Jesús, utiliza la parábola de los talentos para identificar cómo la gente tomaba sus talentos y unos los invertían, pero hubo otro que tomó sus talentos y hizo un hueco en la tierra y ahí los colocó. Y cuando llegó el jefe le dijo: mira, déjame buscarlos porque están intactos. Hoy en día hay hermanos y hermanas con sus talentos, con sus dones, sentados en las bancas, no sé ni qué esperando. Y sentados ahí esperando no sé qué. Y no le ofrecen esos dones al Señor. No son generosos con sus talentos para el Señor. No sirven al Señor en la plenitud de la capacidad que Dios les ha dado. Y yo le enseñaba a la gente: hermanos, si usted le ofrece su don al Señor, si usted le ofrece su talento al Señor, es mi rol, mi responsabilidad como pastor, encontrar un lugar en la iglesia donde su don y su talento florezca, donde su don y su talento comience a crecer. Nosotros los hombres y los hombres y mujeres que están en este lugar, nosotros no otorgamos llamado, nosotros no otorgamos talento, eso lo da Dios. El obispo, el pastor, la pastora están aquí para facilitar un lugar, un espacio en la iglesia donde sus dones y sus talentos florezcan y se multipliquen. Y de igual manera felicito al pastor por el recibimiento de hospitalidad, por los hermanos de seguridad, por el hermano de Miriam, por los diferentes comités y los diferentes grupos y equipos de iglesia que hacen que domingo tras domingo, que semana tras semana, usted pueda llegar a este lugar, sentirse cómodo y sentirse también bien asistido. Y el tercero era la generosidad del tiempo. Mucha gente describe el tiempo como el tiempo es oro. El tiempo es oro. Y si usted llega a este lugar, a Betel, y le dice: Señor, voy a otorgarte 1:30, 2 horas de mi vida para adorarte, para bendecir tu nombre junto a la comunidad de fe, junto a mis hermanos, a mis hermanas. Es la responsabilidad de nosotros de ser también responsable con el tiempo que usted generosamente da, en el que usted se sienta, escucha. Porque el orden es parte de Dios. Dios es un Dios de orden. Y de igual manera,
es algo que va de lado a lado. Usted es generoso con su tiempo, entonces nosotros tenemos que capitalizar ese tiempo y de igual manera tomar responsabilidad de ese tiempo. Y vuelvo y repito, felicito a los pastores, porque en estos servicios hay estructura. Mire para allá, hasta le dicen al obispo que lleve a los niños para afuera o que mande a los niños para afuera, ¿ve? Hay estructura. Aquí se sabe la hora que se comienza. Aquí se sabe la hora que se va a terminar. Hay momento especial para la adoración. Hay momento especial para la predicación. Porque se toma con responsabilidad el tiempo que generosamente usted da a la iglesia. Pero hermanos y hermanas, cuando uno de estos tres componentes falla, no importa si usted le da todo el tiempo de su vida al Señor, usted todavía está siendo irresponsable con la finanza y también con sus dones. No importa si usted le sirve al Señor en múltiples departamentos, pero no le es fiel al Señor con sus diezmos y ofrendas, y no le es fiel al Señor con su tiempo. Viene una semana sí, viene una semana no. Usted está siendo irresponsable con la generosidad. Y si usted le da al Señor, como muchas veces gente que le da muchas cantidades a la iglesia de dinero, pero tampoco asisten a la iglesia, tampoco son partícipes de lo que hace el Señor, usted también está siendo irresponsable en medio del principio de la generosidad. Para ser cristiano, las minutas de la iglesia de Dios dicen que un miembro fiel es el miembro que ha sido fiel a la iglesia a través de su tiempo, o sea, que llega a tiempo y que viene constantemente a la iglesia, que ha sido fiel a través de sus diezmos y ofrendas, aquel que entiende que en sus diezmos y ofrendas hay bendición, y aquel que también ha mostrado un testimonio dentro y fuera de la iglesia. Esos tres características es lo que las minutas de la iglesia de Dios describen como un miembro fiel. Así que como iglesia, a través de la palabra y la luz de que estamos leyendo, vemos a un apóstol Pablo que le está diciendo a la iglesia de Corintios: Dios bendice al dador alegre. Pero también no solamente te está bendiciendo a ti, sino que a través de tu semilla, sino que a través de la ofrenda, sino que a través de tu aportación, el ministerio que estás bendiciendo tiene la capacidad de bendecir a otros, de bendecir a mucha gente necesitada, mucha gente que necesita escuchar la palabra del Señor. Con tu semilla, con tu ofrenda, con tu diezmo, la palabra del Señor tiene la capacidad de poder llegar a otros lugares, de poder llegar a otras personas. Y ese es el principio de la generosidad en el Evangelio. El apóstol Pablo escribe y dice: en efecto, en recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia que ustedes acompañan. El año pasado, para esta época, estábamos montados en un avión hacia Belice. Pastor Ariasa también nos acompañó. Y nunca he contado esto, ni siquiera al Consejo Estatal. Les voy a dar la primicia. Tutrum. Y estábamos allá y yo honestamente llevaba unos 7 meses aquí como obispo estatal. Así que tenía muchas ideas en mi mente, cosas que me apasionaban. Pero la realidad es que había en mí una incertidumbre cómo ese viaje fuera a suceder. Grupos de pastores, de hermanos que nos acompañaban. Estábamos camino a Belice. Y vimos un hermoso proyecto, pudimos ministrar y regresamos. A raíz de ese viaje surgió el de este año de Nicaragua. Comenzamos a orarle al Señor. Las iglesias comenzaron a contribuir. Le agradezco por la ofrenda que usted dio el año pasado para Belice. Fue una ofrenda que bendijo la obra de Dios en Belice. Levantamos dinero para poder bendecir a Belice y que crearan un centro de entrenamiento para sus pastores, para sus evangelistas, para sus plantadores de iglesia. Cuando se acabó la convención estatal, se acabó el primer sábado de junio. El primer lunes de junio, ya cuando habíamos recibido todo el dinero, yo estaba llamando a las oficinas internacionales de Cleveland, Tennessee, a la primera hora, y diciéndole: aquí tenemos $10,000 que hemos levantado desde Minnesota. Y la señora ni siquiera podía entender: desde Minnesota no son ustedes un estado misionero. Y yo: sí, somos un estado misionero, pero es que nunca hemos recibido una cantidad tan grande como esa desde un estado como el de ustedes, de Minnesota. ¿No tienen 14 iglesias? Sí, tenemos 14 iglesias.
Y están dando $10,000. Sí, estamos dando $10,000. Y lo entregamos con fe. Y lo enviamos para Cleveland, Tennessee. Y le llegó el dinero a Belice. Y pudieron comenzar la construcción de ese centro, donde también las oficinas nacionales iban a estar. Bueno, en el mes de marzo va a ser nuestra conferencia de oración. Y vamos a compartir fotos y videos de cómo va la obra en Belice. Pero lo más sorprendente, hermanos y hermanas, que eso sucedió en junio. En junio fue donde yo entregué esos $10,000 a Cleveland, Tennessee. Y comenzamos a ver el verano pasando. Y luego que el verano pasó, en el mes de agosto lanzamos nuestra iniciativa de plantación de iglesia. Pues sabe usted que hemos cerrado el año 2025 plantando 2 iglesias y con otras 2 iglesias que se añadieron a Minnesota como estado. Y aunque usted no lo crea, tenemos otra plantación que va a ser lanzada el día de resurrección de este año. Son 5 iglesias nuevas que en ese proceso, luego que entregamos la ofrenda, se añadieron al estado. No sé cuán bueno usted sea en matemáticas, pero eso es un 30% de crecimiento para este estado de Minnesota. Todo porque entendimos el concepto de dar a Dios, el concepto de ser agradecidos con el Señor, el concepto de dar a las misiones, de dar a la obra de Dios. Y eso no falla, porque Dios ve tu esfuerzo, porque Dios ve tu corazón, porque Dios ve las ganas que tienes, no solamente de servirle, sino también de ser de bendición. Está bien que saquemos el aceite y oremos, está bien que nosotros nos arrodillemos, pero el evangelio, la fe, tiene que pasar desde el corazón a las acciones. Nuestra fe tiene que pasar desde nuestra mente y nuestros planes a también los sueños que podamos vivir en carne propia. Que seamos una iglesia que no solamente en el aposento alto sea llena del poder del Espíritu Santo, pero que también seamos la iglesia que salga para afuera como Pedro lo hizo y predicó y miles de personas vinieron a Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no se puede quedar en el aposento alto. Nuestras oraciones no se pueden quedar en los cuartos, no se pueden quedar en las esquinas, no se pueden quedar en el asiento. Tenemos que vivir el poder del Espíritu Santo a través de nuestras acciones, a través de la multifacética forma de bendición de Dios para su pueblo. Señor, ¿cómo yo puedo honrarte? A lo mejor no puedo ir a Belice y a Nicaragua y Guatemala, porque también el pastor fue conmigo a Guatemala. Pero ¿cómo puedo bendecir las naciones? ¿Cómo puedo bendecir a la iglesia Betel para que la iglesia Betel también continúe bendiciendo esta comunidad? Y es a través de las primicias, pero también a través de nuestro compromiso constante de ofrendas y diezmos. Es a través de nuestro compromiso constante. ¿Sabe que en el capítulo 8 de 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo comienza a escribirle acerca de la generosidad, le invito a que lea todo el capítulo 8 y todo el capítulo 9. Son 2 capítulos donde el apóstol Pablo habla de generosidad. Los 2 capítulos completos. Y usted va a leer el capítulo 8 y va a pensar en mí. Se lo dejo de asignación, para que después que lea el capítulo 8 va a decir: oye, eso suena como el obispo. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios: ¿saben qué? Ya la iglesia de Macedonia se comprometió a dar. La iglesia de Macedonia ya va a enviar su ofrenda. Y yo quiero darle gracias a ustedes, porque ustedes la última vez dieron también. Les invito a que sean generosos. Les invito a que vuelvan otra vez a dar. El apóstol Pablo era un empresario. Antes de que él saliera como el que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, vemos en Hechos, capítulo 10, donde estaba en esa porción bíblica que dice que habían 5 y entre los 5 el Espíritu Santo escogió Dios, sáquenme a Pablo y a Bernabé. Hasta ese momento hay un transcurso de años que ha surgido desde que el apóstol Pablo iba camino a Damasco y quedó ciego y vino el profeta, oró por él y se convirtió. Desde ese momento surgieron años. El apóstol Pablo no se levantó desde esa cama y comenzó a predicar y a escribir cartas a Efesios y a levantar iglesias en Corintios y a levantar iglesias en Filipos. No.
Sucedieron años de preparación. Y durante esos años él tenía su pequeña empresa de carpas. Y la palabra de Dios dice que él tenía sus carpas, él trabajaba en las carpas. Y cuando Dios lo llama, que comienzan en Antioquía, él suelta todo eso para dárselo a Dios y dedicarse a tiempo completo al evangelio. Una vez fui a una iglesia y un hermano me dice: obispo, pero vea usted, ¿y qué hacemos con las iglesias y que le han faltado a los hermanos, que los han engañado? ¿Y qué hacemos con los ministros que le han faltado a los hermanos y los han engañado? Y yo digo: hermano, ¿sabe qué? Esta es la realidad. El apóstol Pablo escribe a Corintios algo que no vemos por primera vez en el Nuevo Testamento. También lo vemos en Malaquías. ¿Alguien ha escuchado en las ofrendas cuando Malaquías escribe: traed los diezmos al alfolí? Y eran los dos lo mismo. Lo que pasaba en Malaquías eran aquellos fariseos que estaban robándole dinero a la gente. Y lo que pasa en Corinto era lo mismo. También la gente que le estaba diciendo, y usted a lo mejor, ¿verdad?, no quiero tirarle la mala a ninguna otra iglesia, pero le va a acordar alguna iglesia cuando yo diga esto. Gente que le decía: ¿sabes qué? ¿Quieres que ore por tu hijo? Dame $2,000. ¿Quieres que vaya al funeral a orar por la persona que se murió? Dame $5,000. Y no vamos a orar para que vaya al cielo, vamos a orar para que vaya al purgatorio. Y allá que se decida. Ah, que quieres que pase el purgatorio y que no vaya al cielo y que vaya directo al cielo. No, pues son 10,000. Yo pienso en esa gente y digo: ¿y por qué no se hicieron abogados? Porque pudieran ser abogados de inmigración. Hermanos, la realidad es que nosotros tenemos que entender que en la viña del Señor existe de todo. Pero el pecado está en generalizar. ¿Por qué la gente de ese tiempo, o nosotros hoy cuando leemos la Biblia, decimos: no, ¿para qué Corintios le va a dar a Pablo si mira todos esos que en Corintios se estaban echando dinero en el bolsillo? ¿O por qué la gente le va a enviar dinero a los apóstoles si mira toda esa gente que se estaba saliendo con la suya? No, si usted lee el texto, hoy como iglesia cristiana aplaudimos al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a pesar que hayan hermanos que se quieran salir con la suya, no todos los que le servimos al Señor somos así. No podemos ser una iglesia injusta. No podemos marcar a toda la iglesia y generalizar de la misma manera. Todavía existen hombres fieles al Señor como los pastores Ariasa. Todavía existe una iglesia fiel al Señor como la iglesia Betel. Todavía existe una denominación fiel al Señor como la iglesia de Dios, aquella que tiene la capacidad de decirle a la gente: permíteme potencializar tus recursos para bendecir el evangelio del Señor. Y si usted lo cree, dése usted mismo un fuerte aplauso. Pero no, los pastores merecen un salario. Hay que pagar biles. Hay que pagar diferentes cosas. Aquellos que digan: no, que los apóstoles vivían por fe. Mentira. Aquí vemos en el texto. Aquí vemos en el texto el apóstol Pablo dándole gracias a Corintios en el capítulo 8 por la ofrenda que enviaron. Y más aún, si usted lee Corintios en esos momentos de los últimos años del apóstol Pablo, era la única iglesia que se acordaba del apóstol Pablo, la única que le enviaba ofrendas al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, llorando, le escribe a Corintios y le dice: gracias porque ustedes han sido los únicos que se han acordado de mí. Gracias porque ustedes me han bendecido. Miren, hermanos y hermanas, a pesar de donde estaba Corintios, que había un desorden sexual, había un desorden de poligamia, había un desorden múltiple ahí de identidad sexual en la iglesia de Corintios. Pero a pesar de todo eso, Dios los bendice porque ellos fueron fiel al Señor y también fiel al siervo de Dios. Y vemos cómo Corintios, a pesar de sus pecados, a pesar de sus debilidades, a pesar de la carencia de discipulado, el evangelio de Juan para mí es el mejor evangelio para discipular a un nuevo convertido. Pero ahora, cuando hablamos de niveles
para discipular a un cristiano, no un nuevo convertido, a un cristiano, las 2 cartas a Corintios. Porque hablan de todo. Se habla de la Santa Cena, se habla de los pecados sexuales, se habla del orden que tiene que existir en la iglesia. Las 2 cartas para Corintios, en mi opinión, es el mejor curso de discipulado para el cristiano. Y aquí vemos capítulo 8 y capítulo 9. La generosidad. Tanto en Malaquías como en Corintios vemos una iglesia dudosa, pero vemos también el profeta Malaquías dando una orden profética de parte del Señor. Y vemos al apóstol Pablo haciendo eco de lo que había pasado cientos de años atrás y dando una orden en el poder del Espíritu Santo, diciendo: no se lo estoy obligando, pero sí les aseguro algo, que con cada centavo que usted dé, usted va a bendecir multitudes, usted va a bendecir a la gente. Hermanos y hermanas, mientras hoy celebramos las primicias, mientras hoy encontramos en nuestro corazón el compromiso para ser fieles en todo, ser cristianos integrales, no solamente desde la oración y la lectura de la Biblia, pero también en nuestras finanzas, aquello que nos ha dado a Dios, aquello que nos ha dado Dios. Mientras encontramos en nosotros el compromiso para servirle a Dios transparentemente, hoy yo quiero desafiarte para que des un paso adelante. Y para que en tus primicias no solamente le des tu mejor ofrenda al Señor, pero que también esa primicia vaya estampada con los próximos 10 meses de este año, incluyendo el mes de febrero. Que tú le digas al Señor: este compromiso, este paso de fe, de primicia, no se va a quedar el 15 de febrero simplemente en un sobre. Yo lo voy a hacer. Cada vez, Señor, que tú me bendigas, yo voy a sacar para bendecirte, para bendecir la iglesia. Señor, yo voy a sacar para mostrar mi fidelidad. Yo voy a sacar, Señor, para mostrar lo que tú has hecho. Que podamos ser fiel a Dios en nuestra vida espiritual. Que podamos ser fiel a Dios en nuestros testimonios en la calle. Y que podamos ser fieles a Dios con nuestra contribución al reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Puedan decir amén. Y yo con esto voy a terminar. No podemos ser injustos. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a mirar a ti y te va a decir: porque el hermano X era también servidor en el restaurante, igual que usted, y se apartó del Señor. Yo, por lo que él hizo, yo te voy a juzgar. Y como él se apartó y era servidor igual que usted en el restaurante, usted no va a entrar al cielo. Cuando usted llegue al cielo, Dios no le va a mirar a usted y le va a decir: no, porque usted trabaja en construcción. Y aquí, mire, todos los cristianos que trabajaban en construcción y eran fornicarios y adúlteros. Cuando usted llega al cielo, Dios no le va a decir: no, mire, porque usted trabaja en una oficina de un doctor. Y miren aquí todos los cristianos que también trabajaban en oficina de un doctor y se emborrachaban, se embriagaban, se metían droga. Pues no, usted no puede entrar por ellos. Dios no. Dios va a juzgarle a usted y solamente a usted por lo que usted ha hecho. Si hoy nosotros miramos a la comunidad inmigrante y le decimos a las autoridades de Estados Unidos: no nos puede juzgar por las felonías de otros, júzgame por el trabajo que yo hago en este país, júzgame por los taxes que yo pago en este país, júzgame por el buen cristiano, hombre, mujer que yo he sido en este país. Hermano y hermana, hoy no juzgue su iglesia, hoy no juzgue su pastor por lo que otros charlatanes están haciendo en el evangelio, por lo que otras iglesias están haciendo en el evangelio, porque Dios no lo va a juzgar así. Y usted no está pidiendo el juicio de esta nación sobre usted de la misma forma. Juzgue la iglesia, juzgue su pastor por los frutos, por las noches que están orando por usted, por las veces que se han aparecido en su casa, por las llamadas que ha recibido. Juzgue a sus pastores, juzgue a esta iglesia, juzgue a esta denominación por lo bueno que hemos sido con usted y con el reino de Dios.
por encima de todas las cosas, nuestro compromiso es con usted. Por encima de todas las cosas, nuestro compromiso es con usted. Nosotros no queremos llevar otro día más en toda esta incertidumbre de los últimos 2 meses. Queremos volver a la normalidad, como sea que sea esa normalidad. Y desde parte de mi oficina, hoy llegamos a caminar con el pastor y le entregamos una ayuda al pastor. Y de parte de mi oficina, así estamos haciendo en otras iglesias, entregándole una ayuda. Y no es porque sea una obligación, sino es porque estamos agradecidos por lo que los pastores han hecho en estos últimos 2 meses, por la iglesia, por usted y por su familia. Noches de desvelo, noches pensando, y sin los hermanos, y la obra del Señor, y cuánto durará esta incertidumbre. Hermanos y hermanas, tenemos iglesias en nuestro estado que en los últimos 2 meses han atravesado momentos difíciles. De 60 a 80% en asistencia ha bajado, sin decir tampoco la finanza. Pero ¿saben lo que yo he aprendido? Que en los peores momentos es cuando hay que levantar las manos y adorar a Dios. Que cuando te llega el diagnóstico de cáncer, hay que levantar las manos y adorar a Dios y decir: el Dios que me llamó es el Dios sanador. Él es el Dios que puede sanar mi vida. Que cuando tu esposa o tu esposo te dice: mira, yo no puedo más, vamos a hablar ahora del divorcio, hay que levantar las manos y decirle al Señor: yo te reprendo, Satanás. Dios va a tener cuidado de mi matrimonio. Dios va a tocar a mi esposo, Dios va a tocar a mi esposa. Que cuando tomas el teléfono y tu hijo y tu hija te dicen: no, ¿sabes qué? Yo me voy de la casa y no voy a regresar más. Me voy con aquellos que están en las drogas, que están en el alcohol. Tú levantas tus manos y le dices: Dios, donde quiera que esté, que se vaya si eso es lo que Él quiere, pero donde quiera que esté. Como el hijo pródigo, que se acuerde que en la casa de su padre hay morada. Que se acuerde que yo le espero con brazos abiertos. Hermano y hermana, en el peor momento de la iglesia, hoy yo quiero desafiarte a que levantes tus manos, a que confíes en el Señor, a que camines en fe, a que le dejes al Señor, a que confíe que de la misma manera que Dios ha estado con nosotros, así como estuvo en el COVID, así como estuvo con lo que pasó con George Floyd, también Dios estará hoy contigo. Él es el Dios de la iglesia. Él es el Dios de las temporadas. Y Él es tu Dios. Ponte de pie ahí donde estás. Aleluya. Aleluya.